Bien, buenas tardes. Vamos a ver si se está escuchando bien. Sí, profe, se escucha bien. Ok. Fabiana, ¿qué hizo el hámster? Ahí lo tengo, profe. Si quiere le apago la cámara para que No, no, vea. no, no, no. Yo solo estaba preguntando por el bichito. Bueno, ok. Hoy vamos a ver bastante materia. Solo estaba dando unos minutos para que se matricularan, ingresara más gente, pero bueno, parece que nos quedamos en 25 asistentes. Ok. Vamos a compartir. Y un compañero de ustedes me hizo esta pregunta, ¿verdad? Y considero importante, aquí se está viendo Telegram. Fabiana. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces él me decía que cómo resolvía este problema, si hacía esto en serie, ¿verdad? Y después los en paralelo, y no, ¿verdad? Siempre, digamos, este sector se resuelve. Bueno, en primer lugar, él volvió a dibujar el circuito así, que está correcto, ¿verdad? Aquí está el de 100 y el de 220, que están aquí, esta rama. Este cable así, con esta curvita, quiere decir que no hay conexión ahí, sino que pasa por encima, ¿verdad? Entonces, esta rama que está conectada a este nodo y a este nodo, él la puso aquí, está bien. Entonces está conectada al nodo y al otro nodo. Y esta otra rama que está conectada también al nodo de arriba y al nodo de abajo, la puso aquí a la derecha. Pero estos dos están conectados tienen un tercer nodo aquí. ¿Ok? Entonces ese nodo está aquí. ¿Cómo debió haber dibujado él? Bueno, así está bien dibujado, pero también pudo haber hecho un nodo aquí central. Entonces cerrar el circuito aquí y aquí, ¿verdad? Poner un nodo aquí y igualmente cerrar aquí el otro circuito. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, saco el equivalente de paralelo de estas dos, saco el equivalente paralelo a estas dos, entonces ya el equivalente en paralelo me queda en serie con el equivalente segundo en paralelo. Entonces sumo estas dos, esta con esta, y entonces ya tengo dos ramales. Tengo esta rama primera y el equivalente de estas cuatro ramas. Entonces, estas que están aquí sí están en serie porque están en un solo conductor y no tienen otro conductor u otro nodo por el cual salga corriente. Entonces, esta se suma con esta en serie. Entonces, ya aquí le queda este resultado en paralelo con este resultado. Y entonces, la resistencia total equivalente es esta suma en paralelo con toda esta, ¿verdad? Y entonces ya saca la equivalente. No sé cuánto le dio ¿quién fue Estefan Matarrita? ¿Está por ahí, Estefan? Profe, ya casi llega. De hecho, él me comentó que ya viene en camino. Ok. ¿Cómo? Pues, ¿viene de camino cómo? ¿Por un conductor o? No, no, es que viene para donde yo vivo, digamos. Ah, ok, Entonces, ok. sí. Bueno, muy bien. Entonces ahí le pregunta que nos interrumpa y nos diga. Bueno, ok, Para llegue yo la aviso. ok, muy bien. Entonces, híjole, es que estaba preparando mantenimiento, electrotecnia 1.22. Quedamos en el ejercicio 6.6, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar un nuevo día. Es el 2 de junio. Y vamos a iniciar la clase número 1. Bueno, entonces, a ver, hemos visto cómo resolver circuitos de corriente directa en serie, circuito de corriente directa en paralelo, circuitos de corriente alterna en serie, circuitos de corriente directa en serie también, y hemos logrado determinar
digamos, interpretar la corriente y el voltaje en circuitos de corriente alterna. ¿Ok? Y hicimos varios ejercicios que nos ayudaron bastante a ver si el voltaje adelanta la corriente o si la corriente es la que adelanta el voltaje, etcétera, ¿verdad? Vimos que en las bobinas el voltaje adelanta la corriente. O sea, por 4 milisegundos se da el voltaje y 4 milisegundos después ya está energizado con corriente. Igualmente, el capacitor primero se da la corriente y después viene el voltaje. 4 milisegundos también después, ¿verdad? Entonces, en el resistor, el voltaje y la corriente están en fase. ¿Ok? En el inductor, el voltaje adelanta la corriente en 90 grados y en el capacitor es la corriente la que adelanta al voltaje en 90 grados. O, dicho, se puede decir de la otra manera, ¿verdad? V está trazado con respecto a la corriente en el capacitor y la corriente está trazada en el inductor por 90 grados al voltaje, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar en otro punto que es un punto muy importante, que es la potencia, el factor, la potencia promedio y el factor de potencia. Entonces decimos punto 5, potencia promedio y factor de potencia. Ok, entonces decimos, supongamos que un voltaje y una corriente senoidales se aplican a una carga cualquiera. Ahí viene Estefan. Ok, entonces vamos a decir que aquí tenemos una carga cualquiera. Ok, y aquí esta carga la vamos a alimentar con un voltaje. Ok, entonces, ay, la pizarrita, siempre se me olvida. Ya vengo. Ok, entonces, Profe, dígame. todo bien. Por cualquier cosa ya llegué. Es que me comentó Esteban que usted me llamó antes, pero no me había unido. Ah, sí, Estefan, era para ver cómo le dio el problema este. El problema, lo proyecto, nada más le digo el dato. Bueno, proyéctelo. Ok, voy ahí. Ah, bueno, creo que tiene que habilitarme la función. Sí, ya estoy en eso. Ah, ok, ok. Hágale. Ahí se ve ya. Sí, Sí. Al final lo resolví acomodándolo de esta manera, que usted, bueno, yo le he consultado, usted me dijo que sí estaba bien acomodarlo de esta manera. Y lo resolví calculando primero estas dos que estoy aquí señalando con el mouse, las que están en paralelo, para sacar un equivalente entre estas dos. Y estas dos bueno, hice lo mismo, ¿verdad? Para la R4 y la R6, de manera que entonces ya me queden dos resistores en serie. De ahí, entonces saqué las resistencias equivalentes de los que están en serie, que entonces sería la R1 y R2, y la R3 paralela con R5, y la R4 paralela con R6, ¿verdad? Eso es en serie.
bueno, aquí están la equivalente de cada una, ¿verdad? Y luego me quedó de esta manera y me terminó dando, bueno, calculando la, la equivalente de estos dos, de estos dos que están en serie en paralelo, me terminó dando 174.12 ohms. Bueno, si no hay errores algebraicos en la calculadora, le quedó bien. Dígame una cosa, ¿cuál es Ok. el software que usa para hacer los circuiticos? Es que yo necesito uno. Sí, Se llama Lucid Chart. Lucy Chart. Páseme la dirección, por favor, por Telegram. Ok, ahora se la paso. Ok, por favor. Bueno, Ujú. ok, gracias. Bueno, muchachos, ahí tienen la solución que les decía. Entonces, está muy bien explicada, Matarrita. Ok. Ok, gracias. Bueno, entonces estábamos diciendo que vamos a suponer que tenemos cualquier carga, ¿verdad? Una carga ahí cualquiera. Puede ser un inductor, puede ser un resistor, puede ser lo que ustedes quieran. Y le vamos a meter un voltaje y una corriente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a meter una corriente y aquí vamos a generar un voltaje. Profe, creo que nos está compartiendo la otra pantalla. Ah, estoy compartiendo la otra pantalla. ¿Por qué me puso esa? Caramba. Ok, gracias. Entonces, vamos a decir que ahora sí está bien. Sí, profe, ya están. Sí, sí. Ok. Entonces, aquí tenemos que el voltaje en el dominio del tiempo va a ser el voltaje máximo por el seno de omega t más el ángulo de fase del voltaje, y la corriente la vamos a escribir como una corriente máxima por el seno de omega t más el ángulo de fase de la corriente. Ok, entonces aquí la red está viendo una potencia. Esa potencia, ya vimos desde el primer capítulo que la potencia está dada por V por I. Y entonces, bueno, para usar bien la nomenclatura, vamos a escribir correctamente, ¿verdad? Estamos en el dominio del tiempo. Entonces vamos a escribir que esto es V por I. Y entonces esto es V máximo seno de omega t más zeta sub V por IM seno de omega t más zeta sub I. Ok, y ahora aplicamos la identidad trigonométrica que me dice que seno de A por el seno de B es igual al coseno de A menos B menos el coseno de A más B entre 2. Ok, entonces esto implica que si aplicamos esa identidad, entonces vamos a tener que el seno de omega t más zeta v por el seno de omega t más zeta i va a ser igual al coseno
de omega t más zeta v menos omega t más, no, perdón, menos zeta i todo esto, ¿verdad? Menos el coseno de omega t, ahora es la suma, omega t más zeta v más omega t más zeta i. Y entonces ahora observamos que este señor se cancela con este señor. Este señor se suma con este señor y los ángulos de fase se suman, ¿verdad? Entonces, esto queda. Bueno, todo esto dividido entre 2, ¿verdad? Que no se nos olvide. Entonces sustituimos lo que queda ahí en la ecuación de la potencia. Entonces, la potencia queda como el voltaje máximo y la I máxima se multiplican. Entonces, voltaje máximo por I máximo. Ok, vamos a ver, coseno de zeta v menos zeta i. Listo. Entre 2. Menos v máximo por i máximo. Pongámosle el 2 aquí. Por el coseno de 2 omega t más zeta v y más zeta i. Ok, entonces veamos qué es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos dos términos. Este término y tenemos este otro término. Este término es fijo. Este término es variable. Perdonen, hice mal la llave. Un momentico. Esto no es así. Ajá. Entonces tenemos este otro término que es fijo. ¿Verdad? Y tenemos este otro término que varía entre -1, variable, entre -1 y 1. Y entonces, fíjense que en esta ecuación, el primer término después del igual es un término fijo. Y el segundo es un término dependiente del tiempo. Nótese que el segundo término es una onda cosenoidal de amplitud máxima Vm y M
entre 2. Entonces voy a pasar la imagen porque me es difícil dibujarla. Ustedes la pueden sacar de varios libros. Es una imagen famosa de la curva de potencia. Ok, pero yo dibujar eso voy a durar aquí media hora, entonces ustedes la pueden copiar también para sus apuntes. Y entonces vamos a interpretar esa ecuación. Entonces fíjense que aquí es lo que tenemos. ¿Qué es lo importante aquí? Que entendamos, ¿verdad? Entonces, este término que está aquí, esta es la ecuación de P. Y esta ecuación oscila alrededor del término VMI entre 2. ¿Ok? El promedio de esta ecuación es VMI entre 2 por el coseno de V menos I. ¿Por qué? Porque este término no varía, este término es constante. Entonces, este otro término que está variando entre menos 1 y 1, que multiplica a VMI entre 2, es el que está variando. Entonces, esto que está aquí, este término es fijo, entonces es este. Y entonces, ¿alrededor de qué oscila la potencia de en la carga? Alrededor del término de P promedio, que es esta. ¿Ok? Entonces, cuando esto vale menos 1 o números negativos, esto se hace positivo porque tiene un menos adelante. Entonces, usted le está sumando, ¿verdad? Y cuando esto se hace 1 o números positivos, entonces todo este término es en negativo. Entonces usted le está restando a este término. Pero ¿cómo se lo está restando y se lo está sumando? De forma cosenoidal. ¿Ok? Entonces aquí usted forma la onda de P, ¿verdad? Que es alrededor del valor promedio que es VI y IM, perdón, V máximo y máximo entre 2 por el coseno de la resta de los ángulos de fase. ¿Ok? Aquí el libro de donde lo tomé pone la corriente y pone el voltaje. Fíjense que la corriente tiene, este es el ángulo cita I, o sea, el ángulo de fase. Y el voltaje lo está asumiendo que tiene un ángulo mayor de fase, entonces está cortando el eje X antes que la corriente, ¿ok? Eso puede ser así o puede ser al revés. Aquí lo estamos asumiendo que es así. Entonces vamos a decir la explicación esta que acabamos de decir, la vamos a escribir. Entonces dice, el valor promedio del segundo término es 0 por ser una onda cosenoidal. ¿Ok? Cosenoidal. O sea, el valor promedio de esta, ¿verdad? El valor promedio es 0. ¿Ok? Pero ella va a oscilar entre 1 y menos 1. ¿Ok? El valor promedio, por supuesto, es 0. Pero el valor que da cuando ya el coseno son números negativos o positivos, ¿verdad? Me va a dar un número que se lo voy a sumar o restar al valor promedio total de la potencia, que es este. Entonces decimos, la potencia promedio entregada y disipada por la carga
está representada por el primer término de la ecuación anterior. El ángulo cita V menos cita I es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Como el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, entonces definimos el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje como el valor absoluto de la diferencia entre el ángulo de fase del voltaje y el de la corriente. O sea, vamos a decir entonces que zeta, que es el ángulo de fase total, es igual al valor absoluto de zeta V menos zeta I. ¿Verdad? Perdón, valor absoluto. No sé si me entendieron esa parte, ¿verdad? Porque si, vamos a ver, si nota, si zeta V menos zeta I es menor que 0, o sea, negativo, entonces esto implica que el coseno de zeta V menos, a ver, no, escribámoslo así. Ok, escribámoslo diferente. Si zeta V menos zeta I es un número negativo, o sea, menos alfa, entonces esto implica que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, ¿verdad? Y si zeta V menos zeta I es igual a un número positivo alfa, entonces el coseno de alfa pues queda invariable, ¿verdad? Es el coseno de alfa, es el valor que da. ¿Ok? Y aquí también. Por eso es que se pone el valor absoluto. Y entonces, la potencia promedio será P igual a V máxima por I máxima entre 2 por el coseno de zeta, esa nueva variable que hemos definido, ¿verdad? Entonces, las unidades son watts y el símbolo es W mayúscula. Esta ecuación se puede escribir como, voy a desconectar esto porque
Ok, esta ecuación se puede escribir como P igual a V máximo entre raíz de 2 por I máximo entre raíz de 2 por el coseno de zeta. Y ya hemos visto que el voltaje y la corriente máxima entre raíz de 2 es el voltaje y la corriente efectiva, o RMS, ¿verdad? Y entonces decimos, pero V máxima entre raíz de 2 es igual al voltaje efectivo o el voltaje RMS. Y máxima entre raíz de 2 es la I efectiva o se le llama la I RMS. Entonces podemos escribir la potencia como el voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de zeta. ¿Qué pasa para un resistor? Para un resistor, la corriente se encuentra en fase con el voltaje, ¿verdad? Entonces, eso implica que los dos tienen la misma ángulo de fase, o sea que zeta V menos zeta I, que lo hemos definido como zeta, es igual a 0. Y entonces esto implica que el coseno de zeta es igual a 1. Y entonces la potencia para una red resistiva se vuelve V efectiva, V RMS por I RMS, ¿verdad? Por el coseno de 0, que es 1. Ok, pero la I RMS la puedo escribir como, por la ley de Ohm, como el voltaje RMS entre la resistencia, ¿verdad? Entonces tenemos la otra ecuación, P igual, sustituyo aquí IRMS, ¿verdad? Por VRMS entre R, y entonces esto queda VRMS al cuadrado entre la resistencia. Si lo que sustituyo, lo que quiero sustituir es el voltaje, entonces podemos poner, si ponemos, o sea, si VRMS es igual a R por, caramba, por I RMS, entonces la potencia me queda sustituyo VRMS aquí, ¿verdad? Entonces nos queda I RMS al cuadrado por R. Ok, entonces fíjense que son las ecuaciones que habíamos visto para
circuitos de corriente directa, pero aquí usamos el valor efectivo porque es corriente alterna. ¿Ok? ¿Qué pasa con los inductores? Entonces escribimos para un inductor como para el capacitor ideales, o sea, sin resistencia interna, el valor absoluto del ángulo de fase es de 90 grados. Por lo que la potencia disipada en ambos es cero. ¿Ok? Entonces tenemos para un inductor P en el inductor es igual a P en el capacitor y es igual a VRMS por IRMS por el coseno de 0. No, perdón, de 90. De 90 o de menos 90, ¿verdad? Pero es lo mismo. De más menos 90. Y esto es igual a 0. Entonces, fíjense que en la ecuación P igual, en la ecuación P igual a VRMS por IRMS por el coseno de zeta. ¿Cuál es el factor determinante en esta ecuación? Ana Fabiola, ¿cuál le parece a usted que es el factor determinante en esa ecuación? Ana Fabiola no está. Bueno, Juan José, ¿a usted qué le parece? Santa María. Profe, la corriente, el IRMS, No, es ¿por qué me dice eso? ¿Cuál? O sea, el valor de P, ¿quién lo determina? V es constante, I es constante, porque son los valores RMS del voltaje y de la ángulo, corriente. Entonces, ¿cuál es el que determina este valor? el ángulo. Exactamente, este término, el coseno de zeta. ¿Ok? Entonces, en la ecuación P igual, ¿me lo pescó Juan José? Sí, sí, es el que es, el ángulo es el que varía. Es exacto, Entonces, por eso y son el variables. ángulo es el que va a determinar el valor del coseno. Entonces P va a variar de acuerdo al valor del coseno. Entonces por eso es que el coseno de zeta es tan importante. Y entonces decimos, en la ecuación P igual a eso que está ahí, el factor determinante es el coseno de zeta. Ya que dependiendo de su valor, así será el valor de la potencia entregada. Por esta importancia se le llama factor de potencia.
Ese es el famoso factor de potencia que ustedes han oído mentar en las industrias o en las industrias en general, ¿verdad? Entonces implica, de aquí, implica que el factor de potencia es igual, lo vamos a decir que es, lo vamos a resumir en FP sub P, entonces es igual al coseno de zeta, y entonces vemos que el factor de potencia es P, la potencia que está consumiendo la industria entre el valor RMS del voltaje y entre el valor IRMS de la corriente. Entonces decimos, cuando la corriente adelanta al voltaje en una carga, se tiene un factor de potencia que se llama adelantado. Mientras que si la corriente está atrasada con respecto al voltaje, se tiene un factor de potencia atrasado. ¿Ok? O sea, las redes inductivas ¿quién va adelante en las redes inductivas? El voltaje, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que la corriente está atrasada con respecto al voltaje, ¿verdad? Entonces tenemos un factor de potencia, o sea que las redes inductivas tienen un factor de potencia atrasado, mientras que las redes capacitivas tienen un factor de potencia adelantado. Ok, entonces siempre fíjense en la corriente. Es la corriente con respecto al voltaje. Si la corriente va atrasada con respecto al voltaje, tenemos una red inductiva. Si la corriente va adelantada con respecto al voltaje, tenemos una red capacitiva. Así de simple es. No nos hagamos pelotas, ¿verdad? O sea, tenemos o redes capacitivas o redes inductivas. Y si están en fase, redes resistivas, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que procurar en las industrias? Tener un factor de potencia cercano a 1. ¿Ok? Para no tener potencia inductivas o capacitivas. Y ya vamos a ver por qué y cómo hacemos que la red sea resistiva. Ok. Entonces, pongamos ahora sí fasores. Entonces, punto 6. Profe, ¿Verdad? Ahí vamos por el punto 6, sí. una preguntita. Sí. En la práctica, digamos, o ya en la industria, cuál es la diferencia entre estos dos tipos de redes, digamos? Ok, en la práctica lo que se hace, vean, es que tenemos que entrar en lo que se llama potencia aparente y potencia promedio y, y potencia real. Entonces, eso en un par de clases ya lo vemos y entonces le va a aclarar bien. El asunto es que si usted tiene potencia inductiva o capacitiva, va a pagarle más en el recibo. Porque hay lo que se llama la potencia aparente. O sea, la potencia que le producen las cargas inductivas o capacitivas. Entonces usted va a consumir potencia en esos inductores y en esos capacitores. Entonces, lo que se trata es de mejorar
el factor de potencia, hacerlo cercano a 1 para que usted pague lo mínimo, o sea, pague realmente la potencia efectiva que está ingresando en la red. Ok, tenga un poquito de paciencia y digamos, creo que como en 1 o 2 clases más ya resolvemos eso. Ok, Estefan. Ok, no, más bien muchas gracias por la explicación. Sí, sí, y le va a quedar bien claro ya después cuando veamos el triángulo de potencia Ok. y usted vea cómo la potencia se hace más grande si usted tiene cargas inductivas o cargas capacitivas. Y entonces usted está pagando una potencia que no está empleando. Es una potencia que usted la paga porque, digamos, la está generando la carga inductiva o la carga capacitiva que usted tiene. Ujú, En general, siempre es la carga inductiva. Entonces ujú. uno controla la carga inductiva poniendo capacitores en las industrias. Entonces el factor de potencia del ángulo se le hace 0. Y entonces usted tiene cos de cita igual a 1. Pero bueno, Ok, estoy adelantando y ya lo vamos a ver. ok. Tengamos Listo, paciencia. gracias. Ok, pura vida. Bueno, sigamos. Entonces entramos en el punto 6, que son los fasores. Los famosos fasores, que este señor muy inteligentemente descubrió como la forma de resolver todos los circuitos de corriente alterna. Para ver los fasores voy a pasarles aquí una pantalla de internet. Voy a compartir la otra pantalla. Entonces, vean Matarrita, ahí se están viendo el gráfico. Sí, profe, ahí se está viendo con el GIF. Ok, vean, Ujú. vean el concepto. Lástima que no lo puedo detener, porque es un GIF que está ahí en esta página y no le dan la oportunidad a uno de detenerlo. O yo soy tan chapa que no sé cómo detenerlo. Alguna de las dos. Bueno, ok, el asunto es, vean esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la complicación? Que cuando usted suma una corriente con otra corriente, usted está sumando dos sinusoidales. Y cuando los dos sinusoidales tienen un ángulo de fase, es dificilísimo hacer eso, porque a veces usted tiene que estar sumando 2 o 3 corrientes, ¿verdad? Como en un circuito, como en una de las redes que hemos resuelto, en las tareas o en los ejercicios aquí en clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este señor inteligentemente, muy inteligentemente dijo, bueno, un momentico, yo tengo la corriente azul y tengo la corriente roja. Esa corriente azul y esa corriente roja me da la corriente resultante que es de color lila o morado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo tengo en la realidad. Estas ondas sinusoidales. Yo tengo la corriente anaranjada con la corriente azul, las estoy sumando y estoy obteniendo la corriente lila. Ah, bueno, ok. Pero esto es muy complicado resolverlo, ya sea gráficamente o matemáticamente. Entonces, no, de un momentico, yo esto lo puedo obtener con la proyección en el eje X de 3 vectores rotando en el plano polar. Y entonces yo tomo, fíjense que los ángulos de fase siempre se mantienen constantes. ¿Lo ven? Los ángulos entre el rojo y el azul no varían. Y los ángulos entre la resultante y cada uno de esos componentes tampoco varían. ¿Y cuál es la velocidad a la que están rotando ellos? Omega t. Ahora bien, y aquí fue donde estuvo la genialidad de él. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque los 3 vectores giran a omega t. Si uno de estos vectores estuviera girando a otro omega, ya no se podría hacer uso de los fasores. ¿Lo ven? Esa fue la genialidad que él vio. Él vio, hombre, pero cualquier número de corrientes, yo las pongo a rotar en un plano complejo, me fijo solo en la parte real de los fasores proyectados en el tiempo y entonces tengo la suma y listo. Y entonces, ¿qué es lo que me determina las componentes de cada uno? El ángulo de fase. Porque usted tiene una parte periódica que es omega t.
que le va variando. Eso le va variando el ángulo. Pero esa es la frecuencia angular. Es constante. Entonces los tres siempre van a estar con sus ángulos de fase originales. Entonces yo puedo sumarlos tomando en cuenta únicamente el ángulo de fase. Y esa fue la genialidad. Hay una forma matemática en que uno puede demostrar esto, pero digamos, más claro que este gráfico, ¿verdad? No queda. Entonces, pueden ver otros. Aquí, digamos, este no es un gift. Vamos a ver. Este tampoco es un gift. Bueno, yo no sé qué se hicieron los gifs. Les había preparado varios ahí. Préstame para ver si están atrás. Ah, sí, aquí están. Este es lo mismo. Vean que los ángulos entre ellos están constantes y los tres están girando a omega t. Entonces yo puedo representar en el dominio del tiempo es el azul, ¿verdad? Y en el dominio del tiempo es la anaranjada, la resultante, y en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Es el vector anaranjado el que está dando vueltas, ¿ok? Entonces, uno puede jugar con los números complejos. Aquí hay otro bonito. Ven, este aquí se ve muy interesante. La resultante es la negra. ¿Ok? Y las componentes son la verde y la azul. Claro, este otro autor lo hace muy interesante. El otro autor, vean cómo va variando la componente de cada uno, pero la proyección sobre el eje X. Sí, esto lo hizo un poquito distinto. Vamos a ver a nuestro gift. ¿Cuál será? Ah, ok. Aquí está muy bien representada. Vean que la roja es la proyección en el ángulo, en el eje Y, ¿verdad? Y aquí está. Y la azul es la proyección en el ángulo, en el eje X. Fíjense que las dos ondas están desfasadas 90 grados o pi medios. ¿Ok? Bueno, ahí pueden ustedes, les recomiendo, pongan en Google fasores y ahí pueden ustedes ver el montón de animaciones de fasores que hay. Esta está bonita, pero es que tienen que dominar bien el álgebra fasorial o los números complejos para entender qué es lo que está haciendo él, ¿verdad? Pero está correcta. Lo que pasa es que está un poquito más complicada de entender, pero sí está correcta también. Vamos a ver, no, ese no es un gift. Vamos a ver, este es un gift. Ah, vean qué bonito aquí, ¿verdad? La proyección sobre el eje X, o sea, está la parte real y está la parte imaginaria. ¿Ok? ¿Y cuál es el desfase entre ellas? 90 o pi medios, ¿verdad? Bueno, y vean, aquí tienen una onda cuadrada que también se usa en electricidad. Y aquí les está mostrando cómo con más armónicos, esta onda se puede simular como una onda cuadrada, ¿verdad? Pero que queda así de fea. Si le pone más armónicos, entonces ya se va pareciendo más a la sinusoidal. ¿Ok?
Bueno, aquí dicen las explicaciones que esto se hace en GeoGebra o algo así. Yo no lo manejo muy bien, pero aquí les explica mejor cómo es que se forma una onda cuadrada con ondas sinusoidales. Bueno, pero eso no es tema del curso, así es que no se preocupen. Esto es análisis de Fourier y esto se ve en otros cursos. Bueno, entonces, caramba, ya son las 2. Bueno, hagamos una pausa y nos vemos en unos minutos, yo les aviso. ¿De acuerdo?